El versículo de hoy se encuentra en Segunda de Reyes, el capítulo 4. Eliseo le dijo a la viuda: declárame, ¿qué tienes en casa? Y la mujer dijo: tu sierva ninguna cosa tiene, solo una vasija de aceite. La historia es acerca de una mujer que había quedado viuda, había sido esposa de uno de los profetas, y resulta que había quedado endeudada, y vienen los acreedores a cobrar la deuda, y la mujer no tiene para pagar, y querían llevarse a sus hijos como esclavos. Y va a Eliseo, y Eliseo le hace esta pregunta. La respuesta finalmente de Eliseo fue: muy bien, toma el aceite que tienes, consíguete vasijas vacías, no pocas, luego echa el aceite en cada vasija. La mujer hizo eso, se encerró en casa, dijo a sus hijos: traigan, consíganme vasijas, y los muchachos consiguieron muchas vasijas, y ella empezó a vaciar el aceite, y el aceite no se acababa hasta que al final llenó la última vasija prestada, la llenó de aceite, y cuando ya no había más vasijas, dice la Biblia que el aceite se acabó. Qué interesante. Aquí hay algunas cosas que quiero compartirte. Número uno, el hecho de que era la casa de un profeta. El profeta que había profetizado afuera, que había hecho cosas interesantes, había ministrado a mucha gente, pero en su casa había deuda. En ocasiones, a veces los milagros de algunos son afuera de la casa y no adentro de la casa. Afuera hay reconocimiento, valoración, respeto, admiración, pero en su casa había deuda, había preocupación, había angustia. Vinieron a embargarle no sus cosas, sino a sus hijos. En ocasiones los milagros más son afuera que adentro, y eso afecta a la gente que está alrededor nuestro. Por fuera tenemos una buena imagen, tenemos una buena impresión, causamos impresión a la gente, pero a veces los milagros que más necesitamos no son afuera, sino son adentro de casa. Había milagros afuera, pero no había milagros adentro de casa. Es tiempo de que empiecen los milagros adentro de nuestra propia casa, no de la puerta para afuera, sino de la puerta para adentro. Tú puedes ser una persona muy eficiente, inclusive espiritualmente un líder muy eficiente, pero los milagros que necesitamos ver ahora, en este tiempo, encerrados, es los milagros en casa. Aquí es donde tenemos que empezar a hacer milagros para que los perjudicados no sean nuestras generaciones, nuestros descendientes. Lo segundo que vemos aquí es el hecho de que Eliseo le dice: ¿qué tienes en casa? Cuando hay milagros en casa, tienes que usar lo que tienes en casa. Cuando Moisés salió afuera y él pastoreaba, el Señor le dice: ¿qué tienes en la mano para tu trabajo, para tu ministerio? Tienes herramientas para tu ministerio. Para tu casa tienes herramientas en tu casa. Y lo que Dios utiliza son las cosas que tienes en casa. ¿Quieres milagros en casa? ¿Qué tienes en casa? Y la mujer dijo: lo único que tengo es este aceite. Y entonces le dijo: muy bien, lo que tienes que hacer es consíguete vasijas. Y vienen y traen vasijas, y ya contamos la historia. ¿Qué tenemos en casa? Ponte a pensar, los milagros en casa son en base a lo que tengo en casa. ¿Y qué es el aceite? El aceite, bien, hablamos de unción, hablamos de presencia de Dios, y es importante hablar de eso, y yo creo en la unción. Sin embargo, a veces confundimos lo que es la unción. Pensamos que la unción es algo especial, algo bonito, una presencia sublime, y que causa, y tú dices: qué ambiente tan pesado, qué linda la unción de Dios. Pero más allá de la unción de Dios, refiriéndose a una manifestación sobrenatural de Dios, yo creo que la unción tiene que ver con la capacitación de Dios. ¿Se ungía a quiénes? Se ungía a reyes, y demostraban a través de esta unción que estaba capacitado para poder ejercer un ministerio, sea como rey, sea como profeta, o sea como sacerdote. Cuando Jesús abre el rollo de Isaías y empieza a leer, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar, para dar buenas nuevas, para liberar. O sea, la unción tiene que ver con capacitación, con entrenamiento. ¿Sabes qué? Hay capacitaciones que tú tienes algo, Dios te ha capacitado con algo para bendecir a los de tu casa.
te has capacitado con algo. ¿Te acuerdas cómo ministrabas el corazón de tu esposa? ¿Con qué? Con algo que Dios te había dado. Lo que tienes para hacer milagros en casa, lo que tienes que ver es, vasija representa la vida de una persona. ¿En qué están vacías? ¿Qué cosa hay de vacío que tengo que llenar dentro de mi casa? Vacío de amor, vacío de fe. Y tú tienes de repente eso. Vacío de esperanza. ¿En qué cosas mis hijos, mi familia, la gente que está en el entorno mío está vacío? ¿Qué necesito llenar en ellos y que yo tengo para llenar? Algunos hogares están vacíos de alegría y algunos son alegres. Entonces, si ves vasijas vacías de alegría, de gozo, comparte tu alegría, llena. ¿Y sabes qué? Llena hasta el borde. Llena completamente de alegría, llena completamente de paz, llena completamente de fe, pero empieza a llenar las vasijas de aquellos que están en tu casa. Y una vez que empieces a llenar, vas a ver cómo los milagros empiezan a suceder. ¿Y qué pasa? Una vez que la mujer llenó todas las vasijas, lo que sucedió fue el profeta dijo, muy bien, anda y vende ahora. Una vez que haya milagros en casa, vas a poder ofrecer eso afuera. No ofrezcas afuera algo que no tienes adentro en la casa. Así que obedece al profeta. Busca qué cosas tienes, en qué te ha capacitado Dios. Busca vasijas vacías, llénalas y eso empieza a compartir afuera y vas a ver que te va a dar buenos dividendos. Vas a ser honrado no solamente afuera, sino adentro y Dios va a hacer los milagros que necesita hacer en tu casa. Así que recuérdalo, necesitamos milagros en casa. Y para eso Dios te ha capacitado para que los hagas. Aprovecha esta reflexión, medita, analiza tu vida y empieza a obrar en estos tipos de milagros. Que Dios te bendiga.